Bien, vamos a meditar unos cuantos minutos en la palabra de nuestro Dios, invitándole nuevamente, si usted pues tiene sus sagradas escrituras a mano, ábralas juntamente con nosotros y así sigamos la lectura y estemos corroborando que todo es a la luz de las sagradas escrituras. Y vamos a hablar acerca de algo muy importante, más que todo pues tocante a los hijos de Dios, más enfocado a los hijos de Dios. Y le puse como tema, que aunque la respuesta la sabemos, le puse como tema: Dios no hace acepción de personas. Y eso usted y yo lo sabemos. Dios no hace acepción de personas, ni mucho menos de sus hijos. Tómelo en cuenta. Él no hace acepción de personas, y mucho menos va a hacer acepción de personas de los que son suyos, de sus hijos. ¿Por qué tocar este tema o por qué mirarlo? Y es que es por el hecho de que muchas veces suceden ciertas situaciones como hijo de Dios. Sí, suceden muchas situaciones, muchos conflictos, angustias, sufrimientos de una u otra forma entre el pueblo de Dios, entre los hijos de Dios. Y puede que a usted se le venga a la mente o quizás lo esté pasando, lo esté viviendo, no lo sé. Y dirá usted: ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué estaré sufriendo tanto? ¿Y por qué al hermano o a la hermana sí le va bien? ¿Por qué? ¿Por qué al hermano sí le está yendo bien en la vida, en todos los ámbitos? Y a mí no. Y empezará quizá usted a juzgarse a sí mismo. ¿Será que estoy haciendo algo mal? Y quizás usted mismo se responda: hermano y hermana, no, pero es que yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, ¿por qué el Señor no me bendice de igual manera? Vea, vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos. Dios no hace acepción de personas, ni mucho menos de sus hijos. Ya sabemos la respuesta. Pero vuelvo a repetir, suceden ciertas situaciones en la vida que nos hacen hacernos ciertas preguntas, ¿no? Y en ese caso, los conflictos, las aflicciones: ¿y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué solo a mí? Al hermano yo veo que no le pasa nada o no sufre, yo veo que le está yendo bien en todas las cosas. Yo oro, yo canto, yo leo, estudio la palabra, hago las cosas lo mejor que puedo y etcétera. ¿Por qué? ¿Será que el Señor ama más a unos que a otros? Salmo 18. ¿Será que el Señor quiere más a unos que a otros, hermanos? Bueno, si fuera así, entonces estuviera haciendo acepción de personas, ¿verdad? Pero vamos a encontrar respuesta a muchas de esas preguntas que nos hacemos muchas veces cuando nos está yendo bien, o cuando nos está yendo mal. Vea lo que dice el salmista, capítulo 18, versículo 23 al 25. Decía el salmista, Salmo 18, versículo 23 al 25: y fui íntegro para con él, hablando el salmista David, y cauteléme, es decir, fui precavido de mi maldad, para no hacer maldad, para no pecar. Entonces pagóme pues el Señor conforme a mi justicia. Vea lo que dice el salmista: yo fui íntegro para con él y me aparté de todo mal. Entonces él me pagó conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te vas a mostrar misericordioso, dice, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te vas a mostrar para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Reconociendo el salmista David por qué le estaba yendo bien, porque estaba recibiendo tanta bendición del Señor.
Es que fui íntegro, dice. Yo traté de apartarme de todo mal. Y dirá usted, pero es que yo también, yo estoy siendo lo más íntegro delante del Señor. Y estoy tratando de alejarme de toda cosa mala. Yo siento que estoy haciendo las cosas bien, pero ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué tengo este problema, esta angustia, este sufrimiento? Fui íntegro, decía, para con Él, y cuidadoso de no pecar. Vamos a ver otro ejemplo ahora. No olvide lo que dice aquí en el libro de Salmo, Job. Vamos a ver otro caso. Job 33. Job 33. Recuerde que Job pues tuvo una situación bastante conflictiva. Vaya que sí fue complicada la situación que vivió Job. Y en todo ese proceso Job hacía algo, y es que defendía su integridad. Job defendía a capa y espada su integridad, su justicia. Y aquellos amigos que quizás le decían o le querían ver, no, es que en algo has pecado, algo has hecho mal, y por eso el Señor te está castigando, por eso el Señor te está enviando esto. Y Job les refutaba todo aquello y decía no, y mantenía su integridad. Job, ante todo lo que le decían, para quizás hacerle ver o recordar si hizo algo malo, quizás su mente, hermano y hermana, le esté jugando eso y diciéndole, pero quizás hice algo malo, quizás fallé en algo y por eso el Señor me esté castigando. Y se ponga a meditar tanto y tanto y quizás ni encuentre usted si está fallando o sea hizo algo malo, y más bien diga, no, pero es que no he hecho nada. Vienen palabras de Eliú, capítulo 33, versículo 8. Ya le responde Eliú después de todas aquellas palabras que le dijeron sus otros amigos. De cierto tú dijiste, versículo 8, 33, 8. De cierto tú dijiste a oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían, yo soy limpio y sin defecto, y soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó achaques contra mí y me tiene por su enemigo. Hablándole pues las palabras o repitiendo las palabras que Job había dicho. Hermanos, ¿quién dijo que no había hombre justo sobre la tierra como Job? Fue el Padre, ¿verdad? Fue el Padre Celestial quien dijo, ve, y le dijo a Satanás que no hay hombre justo en la tierra como él. No hay hombre íntegro como él. Entonces cuando Job defendía su integridad y su justicia, no es que hablaba en vano. Pero Job no hallaba respuesta a por qué estaba pasando aquella situación. Quizás la misma situación que usted esté pasando hoy en día. Está sufriendo, está angustiado, no sabe por qué le está pasando eso. Ora constantemente, hace ayunos, le canta al Señor, se mantiene conectado en comunión con Él constantemente, y usted dice, pero ¿por qué yo veo que no salgo de este conflicto, de este problema? Yo veo que a la hermana o al hermano le está yendo bien, y usted empieza a defender su justicia, defenderse delante de Dios, y diga, ¿por qué? ¿Cuál será la razón? ¿Será que realmente el Señor ama más a unos que a otros? ¿Será que realmente el Señor ama más a unos que a otros? Bueno, ya sabemos la respuesta. El Señor no hace acepción de personas, y mucho menos de sus hijos, ¿verdad? Pero, ¿cuál será la razón, hermanos, por la cual hoy usted quizás esté pasando graves conflictos en su familia, personales, de trabajo, qué sé yo? Y a pesar de sus oraciones, a pesar de sus ayunos, de su comunión con el Señor, ¿cuál será el problema? Y usted quizás no haya respuesta. Pasa conflictos, ora y pasa conflictos. Y el hermano también ora, pero el hermano le va bien. Vemos estos dos ejemplos, lo que pasaba el salmista David y lo que pasaba Job. David, ungido de Dios, no se nos vaya a olvidar, ungido de Dios. Pero vea algo, volvamos al libro de Salmo. Salmo 13.
David ungido de Dios, agradeciéndole al Señor, y él diciendo la razón por la cual estaba siendo bendecido. Job, declarado por el Señor como el más justo entre la tierra, pero sin embargo se lamentaba por su sufrimiento. ¿Será que el Señor amaba más a David que a Job? ¿Será que el Señor amaba más a David que a Job? Vea esto. Salmo capítulo 13 o Salmos 13 y lea el versículo 1. Salmos 13 y versículo 1 al 3. ¿Hasta cuándo, oh Dios? El salmista David, preguntándose, ¿hasta cuándo, oh Dios? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Vea al salmista David, hermano, quejándose, lamentándose y preguntándole al Señor hasta cuándo se iba a olvidar de él o lo iba a tener por ignorado. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma y con ansiedad en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Vemos aquí ya una cara diferente del salmista David a la que leímos allá en los primeros versículos. El Señor me ha bendecido y me ha recompensado conforme a mi integridad, gozándose, alegrándose. Pero aquí vemos otro caso diferente, lamentándose. El salmista David lamentándose, ¿hasta cuándo, Dios, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma y con ansiedad en mi corazón cada día? Se hacía un montón de preguntas el salmista David y buscaba razones. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Estaba pasando grandes conflictos. Se estaban amotinando sobre él sus enemigos y cuántos problemas más. Y decía el versículo 3, mira, óyeme, Señor Dios mío, alumbra mis ojos, porque no duerma en muerte. Vea hasta qué grado se sentía de afligido el salmista David. Muy distinto a lo que leímos allá, ¿verdad? El Señor me recompensó, dice, por mi integridad, porque yo fui limpio, porque yo me aparté de la maldad. Un cuadro de felicidad a un cuadro de tristeza. Hermanos, vimos la diferencia entre Job y David. Siervos justos, siervos del Señor, hijos de Dios. Pero vimos al principio que David se gozaba y Job se lamentaba. Ahora vemos que David se está lamentando. Se está lamentando y está sufriendo. Y le hacía preguntas al Señor, ¿hasta cuándo? Hermanos, el Señor no hace excepción de personas. Y no es que el Señor se esté olvidando de usted. Si en este caso usted está padeciendo, está sufriendo y no encuentra razón de por qué. De por qué es su sufrimiento, su padecimiento, de su pobreza, de su tristeza, qué sé yo. De lo que le esté pasando hoy en día. Usted no encuentra razón de por qué. Y empieza usted a la misma manera que Job a defender su integridad y su justicia, ¿verdad? Pero no se explica por qué razón está padeciendo todo aquello. No se explica a usted. Vea esto. David se estaba gozando, pero previo a eso, David sufrió. David allá se estaba gozando más adelante, pero previo a eso, David se estaba lamentando, sufriendo. ¿A qué me quiero referir o a qué quiero llegar, hermanos? Leamos en el libro de Eclesiastés. Y vamos a leer un texto bastante conocido. Vamos a leer un texto conocido. Recuerde, David se estaba gozando y alegrando cuando leímos el Salmo 18, 23. Pero previo a eso, en el Salmo 13, vemos que David estaba afligido, acongojado. Dice capítulo 3, texto que conocemos bastante bien, y a esto es lo que quiero llegar. Versículo 1.
Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Versículo 6, pasemos al versículo 6. Tiempo de agenciar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de arrojar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Pero para todo hay tiempo. ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, que esto es solamente una etapa en su vida. Esto es una etapa en su vida. Le tocó sufrir hoy, y al hermano le tocó gozarse. A David le tocó gozarse allá, y a Job le tocó lamentarse, sin importar cuán íntegro fueron. Pero vimos que también David le tocó sufrir, le tocó en su tiempo, le tocó en su tiempo sufrir, padecer. ¿Cuál fue el fin de Job? ¿Siguió sufriendo Job? No. Tuvo su tiempo en el que fue probado y fue angustiado. ¿Y cuánto se lamentó, cuánto sufrió Job por todo lo que padeció? Pero ¿qué pasó después? Se gozó y se alegró, y tuvo mejores cosas. Lo mismo pasó con el salmista David. Se sentía oprimido, se sentía agobiado por todos los problemas y angustias por sus enemigos. Y aparte porque el Señor no le respondía. Sentía que el Señor no estaba con él, de la misma manera en la que usted quizás se sienta hoy. Pero para todo hay tiempo. No vaya a cruzar por su mente que el Señor está haciendo excepción de personas. Hermanos, ¿cuál debe ser mi mayor motivación ante todas estas cosas? El Señor no hace excepción de personas, ni mucho menos de sus hijos. Y en este caso estamos hablando de su pueblo. El Señor no está haciendo excepción de sus hijos, que está viendo con mejores ojos a unos y menospreciando a los demás, entregándole más a unos y entregándole menos a otros. No, para todo hay tiempo. Le tocó en este tiempo sufrir, está padeciendo. Bien, le tocó en su tiempo a Job, le tocó en su tiempo a David. Vea esto, Lucas. En eso quiero que usted se enfoque grandemente. Si en esta situación, si en ese momento, está pasando una situación conflictiva, que usted no encuentra razón de por qué, quiero que entienda esto. Lucas capítulo 8. Si en este momento usted se siente que no puede más, que no haya respuesta, quizás hasta se le cruce por la mente que el Señor lo tiene de menos y que el Señor no lo quiere lo suficiente a usted, qué sé yo, cuántas cosas, porque la mente nos juega una de cosas a nosotros, hermanos, que si no tenemos cuidado nos puede hundir, nos puede destruir. Lucas capítulo 8 versículo 23. Lucas capítulo 8 versículo 23. Cuando estaban en el barco navegando, mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchía de agua, es decir, se estaba inundando de agua la barca y peligraban. Y llegándose a él, es decir, se acercaron al Señor, le despertaron porque estaba bien dormido. Óigame, si un barquito pequeño, cómo se mueve en el agua, y el maestro dormía, diciendo: maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha grande bonanza. Yo quiero que usted se enfoque en eso hoy. El Señor no está haciendo acepción de personas. Simplemente es momento de tempestad. Es momento de conflictos. Es momento de sufrimiento, le tocó. No se pregunte por qué al hermano le está yendo mejor que a usted. No se preocupe por ello.
tenga más en mente el hecho de lo que viene después de esto. Recuerde, es momento de conflicto, es momento de sufrimiento, sí. Pero vea lo que sucedió en este caso. Después de aquella tempestad que dijeron, Señor, perecemos. Quizás usted se siente así en este día, en este momento, que no haya que hacer y se siente ya desmayar y quiere rendirse y que no tiene más fuerza. Y usted no entiende por qué el Señor lo tiene sufriendo. No, es simplemente una etapa en su vida, un momento en su vida. Nadie, ni usted y yo, y somos testigos de ello, tenemos un sufrimiento eterno. No. Hay tiempo para todo. Pero ojo, después de la tempestad viene la bonanza. Después de la tempestad, después de su sufrimiento, téngalo en cuenta y solo póngase a meditar en sus días pasados. No es la primera vez que usted sufre. No es la primera vez que usted está llorando, que usted se está lamentando. Ya otras veces le ha sucedido. ¿Y qué ha pasado? Luego de un tiempo usted ve que tiene bonanza. Que tiene bonanza, que tiene alegría, que tiene paz, que tiene gozo. Es que para todo hay tiempo, hermanos. Y quizás en su momento de alegría otro hermano esté sufriendo. Y le toque también a él decir, Señor, ¿por qué? Mucho ojo con lo que en el momento de sufrimiento se nos cruza por la mente. Vuelvo a repetir. Por el hecho de que la mente a uno le juega muchas cosas. Y empecemos a cuestionar al Señor. ¿Será que el Señor me quiere o no? No, no es así. El Señor no hace excepción de personas. San Juan, vamos al libro de Juan. Enfóquese en eso. Hay tiempo para todo. Quizás el del hermano o la hermana X, oye, le toca gozarse, alegrarse, y usted lo esté viendo, y a usted le esté tocando sufrir. Pero ese sufrimiento no dura para toda la vida. Como hijo de Dios, hermanos, el Señor no deja padecer a sus hijos para siempre. Es simplemente una etapa en su vida. Como fue una etapa en la vida de Job, y como fue una etapa en la vida de David. Pero luego el Señor lo recompensó. Como decía David, al Señor me recompensó por mi integridad. San Juan capítulo 16 y el versículo 33. Tenga en mente esto. Ya conocemos bastante bien estos textos, ¿verdad? San Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en otras palabras, tenga fe y tenga confianza que esta situación que usted está pasando hoy, si es difícil y es complicada y lo está haciendo sufrir bastante, esto va a pasar. Esto va a ser pasajero. Y luego va a venir la bonanza, va a venir la alegría, va a venir el gozo. Entonces va a venir la prosperidad a su vida. ¿Por qué? Porque es una etapa en su vida. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que pasar, porque hay tiempo para todo. Tiempo de sufrir y tiempo de gozarse. No se le olvide. Y máxime, como decía, confiad, yo he vencido al mundo. El Señor, hermano, no se ha olvidado de usted, no se ha olvidado de mí. Libro de los Hechos. El Señor no es que se ha olvidado de usted, no es que se ha olvidado de mí. No. Simplemente esto es una etapa. El Señor no hace acepción de personas. Capítulo 14 de los Hechos. Es una etapa en su vida. Pero ojo, el Señor no se ha olvidado de usted y no se ha olvidado de mí. El Señor llegará su momento en que va a increpar las aguas, va a detener la tempestad que está en su vida, el sufrimiento que usted está teniendo ahora, y lo que va a hacer es traerle bonanza, gozo, alegría. 14, versículo 22. Vean, algo que no debe olvidárselos jamás. Hechos 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones
entremos en el reino de Dios. Algo que no se nos debe olvidar, hermanos, ni se nos debe salir de la mente, es que por mucho que estemos sufriendo o padeciendo, es necesario que luchemos por entrar en el reino de Dios. Por mucho. ¿Qué decía Job? En su sufrimiento, en su angustia, hermanos. ¿Qué decía Job? Cuando perdió todo lo que tenía, los bienes materiales, y cuando perdió a sus hijos. Óigame, grande prueba, grande etapa que pasó Job. El Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. Es necesario, hermanos, que por muchas tribulaciones, a pesar de lo que usted esté pasando hoy, no se aparte de Dios, no se aleje de Dios, sino que siga adelante y siga siempre avanzando un paso firme. ¿Por qué? Porque al final, de hermanos, algo que debemos de tener muy en claro es: sí, en esta vida, mientras estemos en este cuerpo, vamos a tener etapas de sufrimiento, vamos a tener etapas de gozo y alegrías. Y algunas veces el sufrimiento durará pocos días y algunas veces el sufrimiento durará muchos. En algunas ocasiones la alegría durará pocos días y en otras veces la alegría durará tiempos. La bonanza va a durar mucho tiempo, como puede durar poco. Pero la mayor bonanza que usted y yo debemos esperar es la recompensa de nuestro Padre Celestial. En esta vida, trabajando en el Evangelio, vamos a sufrir mucho, a padecer mucho. Pero ¿cuál debe ser nuestra mirada? Entrar en el reino de Dios. Entrar, que por muchas tribulaciones, dice. Así que cual sea la etapa, buena o mala, que esté pasando en esta vida, no se lo olvide. Hermanos, no es que Dios no lo quiera, no es que Dios se haya olvidado de usted, no, simplemente es una etapa, algo que va a pasar, pero la mayor bonanza que debemos esperar es vida eterna. Para concluir, capítulo 19, no importa lo que esté pasando, siga luchando y no desista. Si usted está consciente que es íntegro delante del Señor, pues siga adelante, a pesar de que esté pasando situaciones conflictivas. No se nos vaya a cruzar por la mente que el Señor está haciendo acepción de personas conmigo o con usted. Hechos capítulo 19, versículo 27. Hechos 19, versículo 27. Parece que equivoqué este pasaje, hermanos. Sí, equivoqué este pasaje. Pero era referente, hermanos, al hecho de que todas las cosas que usted y yo padecemos en esta vida no duran. No dura. Tanto ni lo malo ni lo bueno, ni su sufrimiento ni su alegría. Recuerde, no hace acepción de personas Dios, ni mucho menos con sus hijos. Todo es una etapa que tenemos que pasar y que estamos pasando. Pero a pesar de todo, y por todo, dice el Señor como consejo, es necesario que entremos en el reino de Dios. Así que, hermanos, instados a través de la palabra y esforzados a través de la palabra del Señor, confiemos en Dios, que Él es quien da las fuerzas, que Él es quien da la ayuda y que Él es quien sostiene su mano, hermanos, para avanzar adelante. El Señor en ningún momento nos ha dejado. Simplemente es una etapa en nuestras vidas, cualquiera que estemos pasando hoy en día. Sigamos adelante a pesar de todo, hermanos, y no dejemos de confiar en nuestro Señor y Salvador. El Señor bendiga su palabra en cada mente y corazón. Paz.